En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con este libro de Fray Ambrosio de Lombés, Práctica de la Paz Interior. Estamos viendo el capítulo 4, que recordamos, el consejo que daba era para mantenerse en la paz interior. Aún las mismas virtudes deben desearse con moderación y practicarse sin excesivo afán. Tiene 3 artículos este capítulo. La semana pasada vimos el artículo primero, que era moderación en los deseos de virtud. Ahora vemos el artículo segundo, moderación en la imitación de la virtud. No tratar de imitar todo lo que se ve hacer a los otros. Leemos que Santa Teresa hacía algo, leemos que Santa Teresita hacía algo, leemos que el cura de Ars hacía algo. Bien, no necesariamente estamos llamados a imitar todo lo que ellos hacían. Y ese deseo de imitar todo lo que ellos hacían puede llegar a ser desordenado. Dice el autor: pensar que se debe imitar todo lo que se ve hacer de bien es un error y es una presunción que solo produce distracciones peligrosas, esfuerzos inútiles y turbación del corazón. Como que distracciones peligrosas, cuando uno se pone esa ficha de imitar a otro, muchas veces saca de su foco a Jesús, a Dios. Pasa a ser una distracción peligrosa, un esfuerzo inútil, porque no es lo que Dios nos pide, y una turbación del corazón, porque de hecho no estamos llamados a eso. Habéis visto hacer una acción heroica de virtud, y no queréis estar un momento más sin imitarla. Os entregáis sin fruto y aún con detrimento de vuestra paz a vuestro celo turbulento y precipitado. ¿Tenéis acaso la gracia para esa acción, como tenéis la voluntad? Porque son todas cosas que hicieron los santos, que evidentemente se trata algo del orden sobrenatural. Y no todos los santos son iguales. A unos les da las gracias para unas cosas, a otros les da las gracias para otras. Recordemos el texto de San Pablo, ¿no?, de los distintos carismas. Entonces, tratar de seguir un carisma que no es, o imitar un santo que no es a lo cual nosotros estamos llamados, no es evidentemente seguir la voluntad de Dios. ¿Os pide Dios ese servicio? Pregunta el autor, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar la propia santidad, el camino que Dios ha dispuesto para nosotros. Quedaos en el lugar en que Dios os ha puesto, así fuese el último, y esperad con modestia que Él os diga de subir más arriba. Discerniréis, el discernimiento de espíritu, ¿no?,
Hay que ver qué es lo que Dios me pide, si esto que estoy sintiendo que me piden realmente viene de Dios. Discerniréis su voz, la voz de Dios, en la paz, que traerá a vuestro corazón al que una ambiciosa piedad no le trae más que turbación. Entonces todos esos deseos que vienen con turbación son más bien tentaciones del diablo disfrazado como ángel de luz. Mas no perdáis empero el deseo de una mayor perfección. Nadie está diciendo que no hay que desear una perfección más grande. Pero la cuestión es que tiene que ser la que Dios te llama a vos. Dios os hará llegar a ella finalmente, quizá muy poco tiempo después de haber afirmado vuestra humildad, haciéndonos sentir durante largo tiempo vuestra indigencia. ¿Acaso los mismos santos han puesto en práctica todo lo bueno que veían en otros? ¿Imitó San Luis, rey de Francia, la pobreza real de San Francisco de Asís y los padres del desierto? ¿Imitó San Luis, rey de Francia, la pobreza real de San Francisco de Asís? ¿Y los padres del desierto se comprometieron acaso en trabajos apostólicos? Sé que cada uno de ellos ha reunido en su persona todas las virtudes, pero ¿las han practicado siempre de la misma manera o en el mismo grado? ¿Acaso aquellos que han reconocido en qué los otros se destacaban y lo superaban, se entregaron por eso al afán desmedido, a la envidia y la amargura? Sí, listo, o sea, era, yo qué sé, ahora no me viene, pero ponerle Santa Teresita, y Santa Teresita sabía que no era Santa Teresa. ¿Y que y entonces se amargaba por eso? No. Crecía continuamente en la virtud, pero en el camino que Dios le indicaba. Entonces, ¿qué? Entonces no me interesa lo de los santos, ¿no? Lo de los santos me sirven para iluminarme, para conocer más a Dios, para conocer más las cosas santas, pero no necesariamente para seguir exactamente el mismo camino que siguieron ellos. Y hay que ser humilde y aceptar con humildad y paz el propio camino. Y en cuanto a vos, si esperáis que el sentimiento de vuestra propia perfección os ponga en calma, una de dos: o debéis renunciar totalmente a esto o a la humildad cristiana. Si esperás que el sentirte como Santa Teresita te dé la paz, tenés dos opciones: o renunciar a eso porque no te la va a dar, o a la humildad cristiana porque vas a ser orgullosa. En vano, por ambición o por una presunción que se creyera capaz de todo, se esforzaría uno por edificar su edificio espiritual sobre otro fundamento que no fuese el de la humildad, o cimentarlo de otro modo que por esa mansedumbre. Siempre mansedumbre a lo que Dios va disponiendo y humildad a lo que Dios va disponiendo. El que tiene una ambición, ¿sí? Porque muchas veces nosotros lo que tenemos es un proyecto de santidad, así como las personas del mundo encaran su carrera. Yo quiero
llegar a tales puestos, yo quiero tener tales títulos, yo quiero tener tales logros en mi carrera profesional. Así encaramos nuestra vida espiritual. Quiero llegar a tener esta humildad de este santo, esta fuerza de aquel otro. Quiero llegar a tener la sabiduría de aquel otro. Una carrera, hacemos carrera. Y no es así. Hay que la propia santidad se fundamenta siempre en la humildad y la mansedumbre. Las almas justas son como otras tantas flores en el jardín del esposo celestial. No todas tienen la misma belleza, ni esparce en el mismo aroma. Es en la variedad donde brilla admirablemente la sabiduría divina, cuya obra ellas son. La santidad tiene muchas formas, como la gracia, que es su germen. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hay que crecer sin límite? En generosidad y abandono de sí mismo para seguir con todas las fuerzas de nuestra alma el camino que Dios va disponiendo para cada uno de nosotros. Pero el camino que Dios va disponiendo para cada uno de nosotros, no tenemos que nosotros elegir el camino por querer imitar a otro santo. No. Nosotros tenemos que llegar a la santidad siguiendo el camino que Dios dispone para nosotros. Por más que tal vez no sea el camino que a mí me gusta. Yo quise ser siempre como Santo Tomás, pero tengo que ser como San Martín de Porres. Entonces, ¿qué quería? ¿Ser como Santo Tomás porque realmente buscaba la unión con Dios o porque quería la gloria accidental que brilla con esa sabiduría o con esa humildad o con esa fortaleza, ¿no? Entonces, en el deseo de imitar a los santos, muchas veces hay un desorden, una ambición. No digo que siempre, pero sí muchas veces. Cuando no hay esa ambición y ese amor propio, cuando en realidad uno lo que capta en ese santo es la esencia de la santidad, que es siempre la humildad y el amor a Dios. Pero no los elementos accidentales en los cuales esa humildad y ese amor a Dios se han plasmado. Tenemos pues nuestro fruto, el que nos es propio, y démoslo a su tiempo, y no miremos los de los demás, sino para admirarlos. Se puede ser perfecto en su grado por la fidelidad a lo que Dios exige, sin imitar lo que hacen los otros, y por consiguiente no debemos creernos obligados a imitar todo lo que vemos hacer de edificante. Mantened pues vuestro corazón en paz y siempre en condiciones por sus fuerzas bien administradas de hacer un vigoroso esfuerzo y de soportar los trabajos que el servicio de Dios exija, pero no emprendáis nada que esté por encima de vuestras posibilidades. Leemos de nuevo este consejo. Mantened pues vuestro corazón en paz y siempre en condiciones por sus fuerzas bien administradas de hacer un vigoroso esfuerzo, o sea, administrar bien las fuerzas, ¿sí? No lanzarse a cosas que Dios no me pide. Administrar bien las fuerzas. ¿Para qué? Para no hacer nada, para estar siempre en la cama, no. Bien administradas para hacer un vigoroso esfuerzo y de soportar los trabajos que el servicio de Dios exige. O sea,
en lo que realmente Dios me pide, ponerle toda la garra, pero no emprender nada que esté por encima de nuestras posibilidades. Porque evidentemente cualquier otro camino va a estar por encima de nuestras posibilidades, porque son caminos de santidad que dependen de la gracia, no de nuestras fuerzas. Y entonces si Dios me da la gracia para una cosa y no para otra, y yo quiero hacer otra, para esa otra no voy a poder. Va a superar mis capacidades. Aprobad todo lo bueno que veáis hacer. Mirad con complacencia todo lo que se presente a vuestro espíritu, sin imitar empero aquellos que se entretienen en contemplar la anchura de los cielos y la belleza de los astros, mientras pierden de vista el camino por donde transitan y los precipicios que los acechan y donde corren riesgo de caer. Muy buena la frase. Por lo general, estos que tratan de imitar a los santos y no buscar la propia santidad, están continuamente deseando anda a saber qué cosas y fallan en las pequeñas y elementales cosas que tienen que hacer, ¿sí? Están hablando, pensando de súper grandes penitencias y le contestan mal a todo el mundo. Ocupaos de los deberes de vuestro estado y de las necesidades de vuestra alma. Admirar y alabar a los santos sin tener ni la vanidad ni la presunción de querer imitarlos. Ahora lamentablemente no recuerdo, pero Santo Tomás tiene, me parece que en La perfección de la vida espiritual, muy lindos textos sobre esto, ¿no? Las cosas que de los santos hay que admirar, pero no imitar. Decía Santo Tomás. Todo lo que sus ejemplos deben inspiraros es ser cada vez más fiel, así a vuestros deberes, como a la medida de la gracia que nos es dada. Entonces, claro que tenemos que leer sus vidas, entusiasmarnos con ellos, pero lo que tenemos que imitar es la fidelidad, la humildad. No salgáis en modo alguno de vuestra esfera, pues no haríais otra cosa que errar al azar. No pretender algo que no sos. No os lancéis pues a imitar en todo las acciones de los santos, ni siquiera imitéis en todo su lenguaje, que era la expresión de sus heroicos sentimientos, mientras los vuestros no son sino mediocres, ¿sí? Como a partir de ahora voy a hablar como San Juan de la Cruz. Si afectáis a hablar como los grandes santos, aunque en realidad no seáis más que un débil hombre, eso sería una mentira, si con ello quisierais engañar a otros, o bien un error si os queréis engañar a vos mismos. Un lenguaje siempre sublime, opuesto a una conducta ordinaria, resultaría un contraste ridículo que sería perjudicial para la piedad. Sí, el pretender hablar, o sobre todo gestos, ¿sí? Porque uno habla no solamente con las palabras, gestos que evidentemente son artificiales, no surgen de un encuentro con Dios, sino que son buscados artificialmente. Quiero imitar los gestos de los santos. En concreto, ¿sí? Siempre con signo más, es algo nuestro. En concreto, hay que tener grandes deseos de santidad, pero haciéndola consistir no en elementos materiales que vemos en los santos, sino en la renuncia de sí mismo, que nos haga hacer solo lo que Dios dispone, lo cual se descubre con discernimiento. Y vemos también
el artículo 3 para terminar con este capítulo. Artículo 3. Moderación en el ejercicio de la virtud. Moderación en el ejercicio de la virtud. Solo si se combate valerosamente y se alcanza la victoria, se merece el honor de la corona. O sea, nadie dice que no haya que combatir. Hay que ponerle súper garra. Hay que ser recontra súper generosos. Pero hay coronas de diferentes precios y hay un más y un menos en los combates. Entonces hay que ponerle recontra súper garra en el combate que Dios te pide. Entonces, si Dios te pide ser caritativo con tus compañeros de comunidad, ponerle recontra súper garra en ser recontra súper caritativo con tus compañeros de comunidad. No se trata de ir a la Meca y gritar viva Cristo Rey para que todos los musulmanes te asesinen, ¿no? No. Ponele garra, pero en lo que Dios te pide. No te inventes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese deseo, de nuevo, siempre lo mismo, ¿no? Todo ese deseo de cosas que en realidad Dios no te pide, ¿sí? Nadie dice que hay que ser mediocre, no, hay que ser recontra súper generoso. No tiene que quedar ni un gramo de tu propio yo. Tiene que destruirse totalmente, pero en las cosas que Dios te pide, no en las cosas que vos querés, en las cosas que vos querés imitar. Y cuando uno quiere imitar cosas a las cuales Dios no lo llama, uno pierde esa paz, ¿no? Entonces eso. Y ahora el tercer artículo en la moderación en los ejercicios de la virtud. La prudencia debe haceros evitar aquellos combates, ejercicios, que serían peligrosos para vuestra debilidad. Y no debemos exponer innecesariamente la paz de nuestro corazón. Lanzarse, por ejemplo, a penitencias que en realidad Dios no te pide. Y que en realidad vos querés hacer porque te estás buscando a vos mismo. No se trata, siempre signo más, no se trata de ser mediocres, se trata de ser magnánimos, pero prudentes, no dejándose guiar por el juicio propio estimulado por un oculto orgullo, sino por la humildad que sigue incondicionalmente la voluntad de Dios. Aspiráis a la más alta perfección y el bien más difícil de practicar es el único que puede satisfacerlos. Resolución digna de alabanza, incluso necesaria para hacer algún progreso. Pero no queráis comenzar por donde debéis acabar, ni os propongáis de entrada un heroísmo que en un principiante no es sino presunción. ¿Está? Acá otro aspecto, no solamente es ir por el camino que Dios te pide y no por el que vos querés, sino también en el camino que Dios te pide, ir a la velocidad que Dios quiere y no pretender ya ser quién sabe quién. Las cosas tienen su tiempo. Nuestra viña aún no ha dado frutos. Podéis ejercitaros en cazar las pequeñas raposas que se ocultan en ella y le causarían daño. Pero no vayáis imprudentemente a buscar los jabalíes retirados en los bosques que la rodean y que después de haberos derribado, la arrancarían totalmente. No intentéis cosas por encima de vuestras fuerzas. Esto insiste mucho el padre Fuentes sobre esto en el contexto de el plan de vida. Hay que ser generosos en el plan de vida, pero prudentes. Conocer las fuerzas morales que tenemos.
y no pretender más de lo que somos. Hay que saber avanzar y retroceder a tiempo en esta guerra espiritual, y eso exige al menos tanta prudencia como resolución, pues tanto la retirada como el ataque siempre son funestos cuando se hacen a destiempo. Evitar al enemigo cuando se está en condiciones de batirlo es perder la victoria. Querer batirlo cuando se debe evitarlo es correr grandes riesgos. La prudencia. Un ejemplo típico es la penitencia, ¿no? Aquel que en lugar de vencerlos solo se cuida de no ser vencido, evitando todas las ocasiones de tener que enfrentarlos, no adquiere jamás ninguna virtud. O sea, no se trata de tirarse a menos. No, nadie está diciendo que hay que tirarse a menos. Pero se trata de ser prudentes. Ejemplos, y acá el autor va poniendo muchísimos ejemplos muy interesantes. Primero, supongamos que mi reputación es atacada por dichos calumniosos que no puedo refutar sin mayor trabajo, pero que se van difundiendo gracias a mi pasividad. Hablan mal de mí, hablan mal de mí, hablan mal de mí, y esto va creciendo como una bola de nieve. Qué buenas ocasiones para mí de destruir ese fondo de amor propio, que bajo los más bellos pretextos me hacen tan ávido de estimación y tan delicado en cuanto al honor. O sea, es una muy linda ocasión para vivir la humildad. Muy linda ocasión. Están hablando mal de mí y yo me quedo callado. Y este mal de mí, que lo hablan 2 o 3, crece por toda la comunidad, crece por toda la congregación, crece por todas partes. Qué linda ocasión para crecer en humildad. Si fuera lo bastante fuerte como para soportar las agresiones de estos dichos que me hieren toda la corrupción de que estoy lleno, desaparecería pronto. Si fuese lo bastante fuerte como para soportar estas agresiones, toda la corrupción que yo tengo desaparecería pronto. Pero me siento sumamente débil y mi corazón está chillando. En mi caso solo hace falta una palabra sencilla y modesta para que quede en claro mi inocencia, y ahí nomás la digo. Y al decirla, acepto al menos la humillación que de ello se sigue ante mis propios ojos y ante los de las personas virtuosas que se asombran de ver que el fondo de mi paciencia está tan cerca de la superficie. Bien, toda una redacción difícil para nuestro modo de hablar, ¿no?, que tenemos nosotros. Pero la idea es clara, ¿no? Están todos hablando mal de mí, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo ser recontra súper humilde y aguantarme que todo el mundo piense mal de mí. Pero capaz que no me la banco. O no tengo en este momento de mi vida espiritual la fuerza para soportar una situación así. Y entonces va creciendo, hasta que de repente, como no tengo la fuerza para soportar una humillación así, exploto y reviento a todo el mundo, insulto a todos, y al que empezó a decir eso le pego un palazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque me lancé a un acto de virtud que supera mis fuerzas. Entonces yo lo que tengo que hacer es ser humilde, y cuando escucho hablar mal de mí, digo simplemente con mucha sencillez que eso no es así. Y con mucha humildad y sin discutir. Y entonces mi acto de humildad, en vez de quedarme callado y resistir todas esas humillaciones, mi acto de humildad es mostrarle a mis compañeros
que no soy capaz de resistir esas humillaciones. Y entonces esa es mi humildad. Entonces apunto a una humildad más chiquita porque es lo que me da las fuerzas. Es el ejemplo que pone él, ¿no? No estoy diciendo que siempre, y el autor tampoco dice que siempre hay que hacer así. Lo que hay que hacer es humilde, es ser humilde y prudente, y ver hasta dónde me da las fuerzas, y no lanzarse a algo que me supera, ¿no? A algo que me supera. Para poner un ejemplo más sencillo, me mandan a un apostolado en donde todo el mundo me va a insultar y escupir en la cara. ¿Lo acepto? ¿O lo que Dios me pide es ser humilde y decir, no, madre, yo ese apostolado no soy capaz de hacerlo? Hay que ver cuál de las dos humildades me pide. Si la súper grande de aceptar una humillación terrible o la más pequeñita de aceptar que no la puedo aceptar. Entonces hay que ser prudente, hay que ser recontra regenerosos, insistimos con el autor, ¿no? Hay que ser recontra regenerosos, pero hay que ser prudentes y no lanzar, siempre humildes, nadie dice de que no hay que ser humildes, ¿no? Siempre humildes, pero no lanzarse a algo que supera en este momento mis fuerzas. Y entonces capaz que la humildad que me pide Dios es reconocer que supera mis fuerzas. Un ejemplo común que ponemos nosotros, las faltas de caridad por pasarse en la penitencia. En vez de este ejemplo que pone el autor de pasarse en la humildad, es muy común pasarse en las penitencias. Y encontrás un monasterio o un convento en donde todas las hermanas se tratan mal. ¿Y por qué? Porque hacen una penitencia terrible. Hacen una penitencia terrible. Entonces, evidentemente, si por la penitencia que estás haciendo vas a tener esa cara amargada continuamente y vas a tratar mal a todo el mundo, es porque te estás pasando en la penitencia. Aceptá que no podés hacer tanta. Y lo que Dios te pide es la humildad de hacer una penitencia más normal. ¿Por qué tenés que destacarte en eso? Otro ejemplo. Una persona está de tal modo indispuesta contra mí que todas las veces que pueda encontrarme me trata de la peor manera posible, la más dura y agraviante. ¿Sí? Una compañera de comunidad que cada vez que paso me insulta y me tira con todo. Siento que no estoy aún lo bastante muerto a mí mismo como para sufrir esta afrenta con la tranquilidad necesaria. Entonces, no, tengo que hacer ayer contra, y me voy a sentar al lado de ella en el desayuno y nos agarramos a piña. No. Lo que Dios me pide es por el momento ser humilde y sentarme lejos. El fondo de mi amor propio que hay en mí me causa agitaciones violentas y me quitan la paz. Evito el encuentro con esta persona cuando la veo tan envenenada y puedo evitarlo sin escándalos ni inconvenientes. Pero si siento aumentar mis fuerzas, entonces atraigo a mi adversario y recibo sobre mí todo el peso de la contradicción. Entonces, si realmente me siento fuerte y realmente veo que Dios me pide, sí, me siento al lado de ella y le sonrío. Pero si veo que no tengo fuerza, no me enficho con que tengo que hacerlo y agarro. Repito, no se trata de ser mediocre. Tampoco decir no tengo fuerza con mucha facilidad y listo, entonces nunca hago nada. No se trata de ser mediocre. Pero hay que ser prudentes. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz y me puede tentar para querer hacer algo que Dios todavía no me pide. Otro ejemplo. Así San Francisco de Sales comienza por huir de la cólera de la cólera de su padre
pero fortalecido en su retiro se expone después, sin temor, a todos los excesos de su furor. Entonces el mismo San Francisco de Sales, en un momento de su vida, esquivó a su papá, que estaba recontra reenojado. Pero después, cuando tuvo la fuerza espiritual, aceptó todo, ¿no? Jamás hay que turbar la paz del alma por una práctica forzada de virtud. Me refiero a una práctica forzada y no a la práctica fervorosa. La primera es la única que turba, que fatiga y que extravía. La segunda tranquiliza, alivia y hace avanzar. Entonces, el autor en definitiva pone en la paz la clave del discernimiento. ¿Dios me pide esto o no me lo pide? Bueno, es la paz. Cuando es Dios el que me lo pide, viene todo con paz. E incluso en las mismas caídas hay paz. En cambio, cuando no es Dios el que me lo pide, viene todo con turbación. Llamo práctica forzada aquella inspirada por la ambición y la presunción, o al menos por un celo poco ilustrado, que no tiene en cuenta ni las propias fuerzas ni las propias inclinaciones. Caminemos con precaución, pero con fidelidad y siempre siguiendo los pasos de la gracia en las rutas escabrosas de la perfección. Los santos siempre han temido el marchar precipitadamente en los ásperos senderos de la virtud. Los progresos demasiado rápidos les han parecido tan perdurables como las riquezas amasadas deprisa que en poco tiempo se disipan. Olvídense de los crecimientos rápidos en la virtud. Por lo general, salvo casos extraordinarios, y debemos pensar que ninguno de nosotros está en casos extraordinarios, los crecimientos en la virtud se dan de modo lento. Solo el que parte de lo alto del cielo y baja sobre la tierra puede correr como un gigante. Pero nosotros, que salimos del seno de la tierra para subir al cielo, debemos caminar con precaución y cuidar nuestras fuerzas. Verdad es que los santos han marchado a paso de gigante por el camino de la perfección, pero su marcha no era forzada, porque estaba proporcionada a los grandes designios de Dios sobre ellos y a las gracias abundantes que Él derramaba sobre sus almas. Entonces, insistimos, hay que ser recontra súper generosos en el camino que Dios nos quiere dar. Una generosidad que trata de cambiarle a Dios el camino no es una verdadera generosidad, sino un orgullo. Por eso el discernimiento, por eso la humildad. Sería buena ocasión para hablar del tema de la dirección espiritual, para hablar del tema del diálogo con el superior, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.